arrancar y vamos a compartir en vivo, ¿sí? Denme un segundo acá. Bueno, buenas tardes a todas y todos. Es un gusto estar de nuevo. A pesar del calor para algunas zonas más todavía. Jujuy no, María Victoria debe ser un lindo calorcito a esta altura del año, de un sábado por la tarde, y que seguramente unos cuantos deben estar paseando, haciendo otras cosas. Encontrarnos hoy y dedicarle un rato a trabajar sobre un tema que para nosotros es, por lo menos para los que tenemos muchos años trabajando en el tema, ahí Nelly seguramente es una de las testigos de este tema. Creo que desde el 2002 estamos pugnando, desde el primer Programa Nacional de Prevención del Suicidio 2007, porque esta ley se reglamentara. Y este 10 de septiembre último, la ley 27130 de prevención del suicidio terminó de reglamentarse. Es un gusto para todos los que trabajamos directa o indirectamente en el tema. Para mí un gusto enorme haber participado de alguna manera en la reglamentación e impulsar esto que era tan esperado por todos. O sea que la ley para nosotros, hoy vamos a hablar de eso, sobre todo no desde el debate de la ley, sino desde la idea de cómo cada uno puede leer el texto de la ley pensando desde su práctica, desde su praxis, desde su demanda, desde lo que lo inquieta, de lo que lo interroga, los modos distintos en los que puede aportar a la realización plena de todas las aristas que la ley 27130 tiene. Entonces, para mí es un enorme, no solo gusto, decía, sino compromiso, porque creo que nos compromete a todos, con tanto esfuerzo de tantos que hemos trabajado en esta efectivización, que tomemos lo que la ley dice, las reglamentaciones que se acotaron a la ley, luego, hoy las vamos a presentar ahora voy a compartir un PowerPoint mezclado, y le pedí a algunos del capítulo que pudieran hacer un aporte desde su praxis personal a lo que podía pensarse como un diagrama desde cada artículo, tomando algún artículo de la ley, una efectivización de la praxis para poder realmente desarrollar e incrementar las acciones que hasta ahora se vienen haciendo y que algunos pueden no tener ni siquiera idea de la amplitud que la ley nos permite. Así que voy a abrir el PowerPoint, ya está abierto. Así que voy a compartir pantalla. ¿Bien? ¿Se ve ahí? Sí, perfecto. Muy bien, bueno. Me dejé al costado todas las diapos por si tenemos que ir y volver para no mezclarme y recordarlas. Solamente están minimizadas. Pero, bueno, vamos a pasar, no son tantas, cerramos con un pequeño clip. Voy a volver a compartir para activar sonido, ¿no? Eso es un detalle que no es menor, ¿sí? Si no, después el pequeño video algunos no lo conocen, ahí sí. Para que pueda escucharse, me parece que nos pone en situación, sobre todo porque en ese video hay dos profesionales de la salud mental, nos pone en situación, sobre todo este año y el año pasado de pandemia, que el riesgo de pasar por situaciones de desvalimiento extremos, deterioro psicosocial, deterioro psíquico, lesión psíquica en algunos casos, y índices de desesperanza extremos, también van a ocurrir, lo vemos hace rato, y están ocurriendo, y si no somos negadores, seguirán ocurriendo. Entonces, estar preparados
que eso ocurre también en los profesionales de la salud mental, es actuar en consecuencia, no solo en prevención, sino en estar alerta, que es cuidar de nosotros mismos, la única posibilidad que tenemos de poder cuidar a otros como lo veníamos haciendo. Así que me parece que es parte de una responsabilidad de tomar conciencia, así como el año pasado, tantos profesionales de la salud en general han venido activándose en reuniones para cuidarse en el desgaste profesional que implica la tarea en salud, sobre todo los de emergencia. Creo que los datos de la realidad hospitalaria, de la realidad escolar, de la realidad social, de la realidad hasta comunicacional, de lo que vemos en los noticieros, nos alerta a que este va a ser un año, y el año que viene seguramente también, donde la salud mental empieza a ser incluso prioridad más que otras acciones que de alguna forma se protocolizaron y ya están como incorporadas en la sociedad en algún punto, por lo menos. Pero la salud mental y el cuidado de salud mental aún todavía tiene sus vueltas y nos deja con una fragilidad potencial que creo que es necesario minimizar lo más posible para que impacte, como decía, lo menos posible, y a la vez construya y reconstruya fortalezas psíquicas individuales y colectivas. Entonces, trabajamos hoy en el tema de la ley 27130 y en lo que fue la reglamentación de la ley el 31 de agosto de este año. Ahí están las coordenadas de la reglamentación de la ley. Hubo 3 comisiones de expertos en las cuales participé, una a posteriori de la aprobación de la ley en el año 2018, otra en el 2018-2015, otra en 2017-2018, y la última el año pasado, que por suerte culminó después de todo un pasaje muy largo, desde septiembre del año pasado hasta septiembre de este año, por todos los ministerios para ser debatida y finalizada como aceptada y tener la aprobación de presidencia y finalizar todos los procesos. Vamos a tomar solo algunos artículos, no todos, pero son los que nos interesan. Empiezo por uno que obviamente no es el primero, pero para mí nos deja claramente en situación de considerar que si hay una defensa de nuestra salud mental y de la salud mental de los que nos rodean, es saber las coberturas y los alcances que la ley obliga a todos los actores en salud y en salud mental. Lo vemos cotidianamente de aquellos que trabajamos en salud mental, la dificultad para que se interne a una persona en riesgo, la dificultad para evaluar en las consultas de guardia el nivel de riesgo, pero sobre todo para aún cuando corroboran el nivel de riesgo, argumentar que la ley de salud mental nueva, bueno, ya tiene muchos años, pero la ley de salud mental implica derechos para ciudadanos de no estar internados en forma no voluntaria, cuando está claro que en la ley de salud mental y en nuestra ley 27130 está claramente designado como que cualquier persona en un proceso de riesgo que implica ya la construcción de ideación suicida o desgano por vivir son meritorios para ser potencialmente considerados para internación y ser defendidos ese derecho que tienen de estar internados en un lugar que ampare el riesgo de suicidio, por lo menos en los primeros días después de detectado, y que incluya, cosa que además tampoco está planteada, que incluya
que de no internarse haya un protocolo de atención que debería, a mi gusto, ser firmado por el familiar o la persona que queda externada, o que sale de una guardia, el compromiso, la designación de quiénes y cómo van a seguir atendiéndolos, incluso yo diría la visita, como está en la ley, la visita en un lapso no menor de 24 o 48 horas del paciente y sus familiares y sus referentes al servicio de salud mental donde está siendo atendido, para ver si se agravó esa situación de emergencia o se disminuyó y cuáles han sido los factores para una u otra situación. ¿Sí? Entonces, el PMO incluye la cobertura en riesgo de suicidio y debemos defenderla con uñas y dientes. Bueno, en aquellas diapos donde algunos de los participantes del capítulo tomaron para el trabajo y el despliegue de la relevancia que el capítulo de la ley le permitía para su trabajo cotidiano, le voy a dar paso a aquellos que lo han redactado. Me parece ahí entró Elizabeth Dormar, que es parte de nuestra comisión científica, es una doctora en psicología, tiene está designada por la Cátedra de Bioética de la Universidad de Haifa, entonces a nosotros nos honra que pertenezca a la comisión científica y nos haga siempre algún aporte. Bueno, voy a dejarle lugar entonces a Marcos Banzini, que aportó esta diapositiva y que seguramente tiene algunas cuestiones a comentar, dado que preside y dirige ya hace muchos años una ONG muy, muy productiva, muy creativa, y que me parece que es meritorio de que pueda replicarse permanentemente en distintas regiones de nuestro país. Marcos. Bueno, buenas tardes y gracias siempre por la posibilidad de compartir. Yo voy a hablar en breves espacios sobre el lugar que encontré dentro de la ley, lugar propio donde se incluye la acción de las ONG o se las tiene en cuenta, ¿no? Pensando especialmente en aquellas organizaciones no gubernamentales donde la mayoría de los integrantes no son profesionales de la salud, donde son representantes de la comunidad en general, preocupados por esta temática. Pienso en eso porque la institución donde estoy yo tiene esta realidad. Si bien hay profesionales de la salud, la mayoría no somos profesionales de la salud y trabajamos en la prevención del suicidio, en la formación comunitaria para la prevención del suicidio. En esto, en la búsqueda, encuentro en el artículo 4 que los objetivos, dentro de los objetivos de la ley, aparece en el abordaje coordinado, interdisciplinario e interinstitucional de la problemática del suicidio. O sea que la entidad de aplicación, que es el Ministerio de Salud, dentro de los objetivos que tiene de aplicar esta ley, será la convocatoria de las distintas instituciones que están trabajando en la problemática del suicidio, tanto como lo explica bien la ley, en la prevención, en la atención y en la posvención, ¿no? O sea que nosotros somos parte, las ONG, de esta convocatoria que se nos tendrá que hacer para coordinar el trabajo, ¿no? Y sobre todo es importante en este artículo 4 esto de que el objetivo de la ley es la promoción de la creación de redes de apoyo de la sociedad civil a los fines de prevención, la detención de personas en riesgo, el tratamiento y la capacitación. Esto de la red de apoyo para nosotros es importante porque en muchos lados, nosotros hemos comenzado trabajando en Santiago del Estero, en un pueblo, en muchos lados no hay profesionales de la salud, o están muy lejos están en los centros más poblados, ¿no es cierto? Entonces, la sociedad civil
necesita crear una red de apoyo, personas que tengan desde sus capacidades la forma de acompañar. Siempre decimos que entre la persona que tiene riesgo suicida y el profesional de la salud, que lo puede acompañar en un proceso más hondo de resolver su problemática, en medio está la comunidad. Y esa distancia que hay puede ser anímica, porque la persona no tiene ganas, no quiere consultar a un profesional, necesita un tiempo. Puede ser económica, porque no tiene dinero o no consigue cómo hacerlo sin adquirir algo de dinero, o puede ser geográfica, porque lo tiene muy lejos. Esta es la realidad que nosotros teníamos en Monte Quemado, que para ser atendido por un psicólogo o un psiquiatra tenían que trasladarse 400 kilómetros y no a una atención gratuita, ¿no? Entonces, hace falta que, si bien con eso no alcanza, pero la red de apoyo a la sociedad civil es fundamental para sostener ese camino, ese recorrido que tiene que hacer entre su situación y la atención adecuada, ¿no? Lo que está abajo es lo que se refiere en la reglamentación de esto, y acá aclara, ¿no es cierto?, que este abordaje interinstitucional, el marco de referencia es la Comisión Nacional Interministerial en Política de Salud Mental y Adicciones, a través de la Mesa de Trabajo Intersectorial para el Abordaje Sociocomunitario de las Problemáticas del Suicidio en Población en General, con foco en adolescencias y juventudes. Lo digo desde la realidad de las ONG. A veces estos ámbitos, que pueden ser excelentes, pero con nombres tan largos, nos parecen inalcanzables. O sea, habrá que generar alguna forma donde esto que tiene un nombre muy grande sea concreto, y no quede simplemente como un título, ¿no es cierto?, esta mesa de trabajo. Y aclaro que esto, lo último que dicen, respetando la realidad cultural de cada territorio, que en la ley aparece 2 veces, pero también en la reglamentación aparece un par de veces, las realidades culturales de cada territorio, ¿sí? Y en esto creo que nosotros podemos aportar mucho, porque nosotros manejamos el lenguaje, porque somos parte de la comunidad en general, manejamos el lenguaje de la comunidad en general, y a veces manejamos los elementos para transcribir, para transformar los conceptos necesarios a una experiencia cultural determinada. Nosotros hemos tenido este año la experiencia de tener que dar un curso de capacitación para la prevención del suicidio a un grupo de caciques guaraníes, donde se dio en castellano y en guaraní. Y hubo que hacer todo un trabajo de que aquello que nosotros compartíamos normalmente, cómo transformar eso en conceptos o en ejemplos o en imágenes que puedan ser cercanas a la cultura guaraní. Y eso tuvimos que hacerlo con gente que conocía, ¿no es cierto? Entonces, esto es mucho más, creo que nosotros, las ONG y los que formamos parte de la comunidad en general, tenemos mucho para aportar en esto de la realidad cultural del territorio, porque somos parte de esa realidad cultural, no vemos la mirada simplemente con la mirada de un experto, de un profesional de la salud, que como toda profesión tiene tips para mirar de una manera determinada. Nosotros también la vemos como la gente normal y sabemos qué cosas se pueden entender y qué cosas no. Hay palabras, nosotros podemos hablar de desvalimiento, pero la gente todavía no sabe bien qué es el desvalimiento. Entonces, hace falta una cosa que hemos notado a veces cuando van grupos del ministerio, de algún ministerio, a dar charlas o capacitaciones al interior, es que siguen hablando como si estuvieran hablando con grupos de profesionales, y acá hay que adaptar. Hay un problema pedagógico Eso de pasa con los acercamiento. porteños. ¿Cómo, Enrique? Pasa generalmente con muchos porteños. Sí, Sí, o a además veces es un también. defecto del ámbito profesional. O sea, cuando vamos a dar una capacitación, y a mí me ha pasado, todos ustedes, de ir a una universidad y quieren hacer una capacitación, y obviamente abren la capacitación a gente que tiene de formación en medicina, en derecho, a docentes, a trabajadores sociales y a gente de ONGs que no tienen ningún tipo de formación académica por fuera de un secundario o incluso de un primario. Entonces,
el defecto que cometemos, creo, es no tomar en cuenta a qué público va dirigido esa capacitación. Porque sí me parece adecuado que si el público es uniforme de profesionales, hablemos en un código que nos permita trabajar sobre todo qué es lo que nos encontramos en los consultorios. Pero no cuando es que en las provincias, como decís vos, en general, cuando va alguien a capacitar a una provincia, en una universidad, entra un montón de gente a esa capacitación, son 200, 300, 500 personas. Las reuniones que teníamos, Nelly es testigo, en distintos lugares del país, una por año, que volveremos a eso, reunían a gente totalmente diversa, incluso gente que estaba en el plano de aquellos que necesitaban la ayuda directamente. Ni siquiera eran alguien que estaba en el lugar de construir una ayuda. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado y hay que preparar a profesionales para que también hagan lo mismo, que no desvirtúen la formación, como decís, en una formación que los aleja permanentemente de la comunidad, porque creo que lo que hace eso es que la persona que está necesitando ayuda no recurra a la ayuda, justamente, por vivirla, por vivenciarla lejanísima. Así que bueno, ¿qué más? Yo lo digo esto especialmente pensando en en los miembros de la comunidad en general que no tienen cercanía con conceptos de psicología, de medicina, de derecho, que sufren, que ven a gente sufrir, que quieren acompañar gente que está pensando y que no saben cómo hacer. Entonces, ellos también pueden hacer algo y hay que explicárselos de un modo que lo puedan entender. Les cuento algo. Cuando hicimos un curso una vez en la Universidad de Santiago del Estero, la Universidad Católica de Santiago del Estero, una de las personas que fue a hablar es un miembro de nuestra asociación, que es de Monte Quemado, una mujer que se le suicidó una hija de 15 años, que al poco tiempo se le murió un hijo de 23, y a los 15 días se le murió un nieto de 5. Y ella, mujer sencilla, profesora de tejido, les pudo hablar abiertamente desde el corazón a todo un grupo de estudiantes de psicología, de trabajo social, a docentes, y les puedo asegurar que el testimonio de ellos, muy sencillo, pero caló hondo para entender cuál es la problemática, ¿no? Perfecto. Bueno, son esas cosas las que queremos. Muy bien, sigamos. Ahora le voy a dar paso a María Victoria Molowny de Jujuy. Ella trabaja, es psicóloga, pero está trabajando en este punto un artículo preciso en relación a la transformación obviamente, lo que la ley propone, porque no se queda exclusivamente en la atención y en la asistencia, sino en la transformación, y me pareció muy oportuno el diagrama que hizo. María Victoria. Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, es un poco en coherencia con lo que venía presentando Marcos, porque también tomé como base el artículo 4, pero de manera complementaria. En el artículo 4 de la ley, lo que se propone es un abordaje interdisciplinario e interinstitucional. Y nos remite en la reglamentación a los capítulos 5 y 6 de la Ley de Salud Mental, para recordar que el abordaje interdisciplinario implica la psicología, la psiquiatría, el trabajo social, la enfermería, la terapia ocupacional, cualquier disciplina o campo pertinente, es decir, abre, ¿no?, lo interdisciplinario. Y el abordaje intersectorial orientado a promover lazo social. Y de manera concreta plantea esto que decía Marcos, que es tal cual, siempre son nombres larguísimos o siglas que después resultan inentendibles, como conisma, copisma, porque cuando es a nivel provincial el conisma se transforma en copisma, y ni hablar cuando ya son subcomisiones, que le agregamos otra palabra más. Pero bueno, en definitiva lo que importa es que la ley y la reglamentación lo que nos insta es a trabajar juntos. Mesas de trabajo, trabajar juntos y replicarlas, ¿no?, de manera como
potenciando, o sea, por ejemplo, en mi caso en Jujuy participo de la mesa provincial en representación a educación, y estamos con organizaciones no gubernamentales, con desarrollo humano, con otras áreas de gobierno y también con espacios no gubernamentales. Yo estoy desde el 2019, la mesa viene trabajando desde el 2017 y sin embargo recién este año se institucionalizó. ¿Qué quiere decir que se institucionalice? Intentar sostener que no dependa de las personas, que realmente haya una decisión política de que el espacio persista, y por lo menos en Jujuy, el sostenimiento lo hacen las ONG, porque desde el punto de vista del Estado cambian las personas, y los que siempre están son los referentes de las organizaciones no gubernamentales. Ellos son los que verdaderamente le pueden dar solidez al trabajo. Y les decía que la idea, el desafío es replicar eso en las comunidades, en lo intraministerial, y particularmente, esto es una apreciación personal, que se conviertan en espacios que convoquen, como lo es este. O sea, que la comunidad sepa que es un espacio a donde recurrir. Que todos seamos una puerta de acceso para dar información, para contener, para brindar escucha. En la reglamentación, además de plantear este abordaje interdisciplinario e interinstitucional, que en definitiva es recordarnos que la salud mental es una construcción que la hacemos entre todos, que nadie puede solo, plantea la importancia de sensibilizar a la población, pero desde una estrategia de comunicación responsable. Voy a leerles porque me parece que amerita. Dice: desarrollar acciones y estrategias para lograr la sensibilización de la población a través de un tratamiento mediático de comunicación responsable, con información adecuada, basada en derecho, libre de prejuicios, estigmas y o discriminación de los damnificados y las damnificadas y sus allegados, directos o indirectos, o allegadas directas o indirectas. Esto es algo sumamente importante. Se reitera de que hay que hablar del suicidio, pero no es hablar de cualquier manera. Y la responsabilidad que tenemos de generar conciencia en relación a esto. Entonces, particularmente, la reglamentación dice que para que se cumpla esta finalidad es necesario elaborar documentos, generar espacios de trabajo sistemático, para acceder no solamente a los referentes de los medios de comunicación, a las empresas, a los trabajadores, sino también a las universidades y a los espacios de formación de nivel superior. Y el otro aspecto de este artículo de la reglamentación que destaco es en coherencia con lo que decía Diana, que tenemos que cuidarnos para poder cuidar a los otros. Y explicita el derecho, la necesidad, digamos, de promover espacios y tiempos de formación y capacitación para los servicios de los equipos de salud en relación, digamos, a la importancia de promover el cuidado de los que cuidan. Para terminar, creo que esta posibilidad que brinda el capítulo de construir redes a nivel nacional para aprender de las experiencias que otros realizan, para darnos ánimo y para poder encontrar creativamente distintas formas de sostenernos. Mi ámbito más fuerte es el de la educación, es lo que me apasiona, y verdaderamente es urgente que podamos advertir que es como el escenario privilegiado, para acompañar desde el primer momento en el desarrollo de habilidades que tienen que ver con la resolución de conflictos, con el proyecto de vida, con formas de relacionarse que alojan, ¿no? Que hacen sentir que
que no da lo mismo que uno esté o que no esté. Bueno, nada más. Excelente, gracias María Victoria. Sí, coincido que tenemos que trabajar fundamentalmente en esto, en validar el trabajo entre instancias, que hoy más que nunca, la educación es una, están con problemáticas serias, muy serias. La cuestión de la no continuidad del alojamiento de la escuela como ámbito social, me parece que va a tener un impacto a largo plazo. Mientras tanto, tenemos que trabajar en lo inmediato, pero sin perder de vista la construcción a largo plazo. Creo que, a mi gusto, hoy se impone el trabajo con el preadolescente y el adolescente, hasta el joven, pero no descuidaría que los docentes de educación inicial, de jardín, de primaria, de los primeros años de primaria, donde sabemos que se estructura el aparato psíquico en los primeros 5 años de vida, estén preparados para trabajar con alguna estrategia curricular, lo que es la resolución de conflictos por la vía del lazo social. Me parece que instalar eso y otro concepto que me viene dando vueltas hace un rato y me hiciste acordar, que es el concepto de reparación, por reemplazando el paradigma del reemplazo. Cambiar la reparación por el reemplazo. Y entonces, a ver, ¿estamos? Bueno, insistía, el tema de introducir en los primeros años de vida mucho trabajo sobre lo que es la inventiva, sobre la reparación. Creo que los juegos infantiles de los primeros años nos permiten elegir con qué vamos a trabajar. Entonces, yo me inclinaría a hacer un trabajo mucho más activo en la innovación y el trabajo colectivo de los chicos, grupales y variado, en grupos pequeños, que tengan diversidad, que en un momento se trabajen con unos y en otro momento con otros, que no haya solo un mismo espacio, con lo cual se aprende a trabajar con personas diferentes, con niños distintos a uno, lo que hace incrementar el nivel de tolerancia para encontrar coincidencia y valorar las iniciativas y la innovación de los demás. Creo que poner, por ejemplo, un juego donde algo se haya roto y el juego y el desafío sea reconstruirlo en sus funciones más básicas, más válidas, más creativas y más enriquecedoras que tenía antes de haberse roto, por decirlo de alguna manera, y que la innovación de los niños esté en no buscar un objeto que lo reemplace a ese juguete o a ese juego, sino obligarlos de alguna manera, si pudiera poner una palabra que no me gusta mucho, pero dejar la situación tan desplegada para que no tengan otro modo que sentirse compulsados a reparar algo. Y valorar que lo construido, que el final de lo construido nunca es igual a lo que había antes, pero tiene el mérito del esfuerzo colectivo de trabajo de reparación. Eso para mí hay que hacerlo en los primeros años y va a tener seguro resonancia cuando estos chicos lleguen a ser púberes, cuando estos chicos escuchen de sus hermanos púberes o adolescentes otra reacción que no sea la de reparar, sino la de tirar, arrojar, reemplazar, destruir, tengan un modelo que incluso se los escucha, ¿no? Cuando son chicos muy activos, validan otro modelo e instalan en sus colectivos sociales, familiares y grupales un modelo innovador que es el de la reparación. A mi gusto deberíamos trabajar mucho, mucho en jardín, mucho. Y cuando no está el ámbito escolar,
con niños pequeños, con juegos en plazas, en ONG y todo, donde la reparación sea el motor de la inventiva humana. Bueno, sigamos porque si no nos vamos a quedar sin tiempo. El artículo 6 habla de capacitación, elaboración de protocolos de intervención en el primer nivel de atención. Acá comento algo nomás que lo llevaremos seguramente a desplegar más adelante. Participo por Organización Panamericana de la Salud en un proyecto que la Dirección de Salud Mental y Adicciones, con el doctor Barrio Nuevo a la cabeza, instaló. Es una pena que no esté como director ahora de salud mental, esperemos que retorne en alguna función donde justamente su gran capacidad de gestionar y que he visto está desplegada, ¿no?, en resolver incluso luchas intestinas, en resolverlas para buscar una resolución mejor. Bueno, instaló un proyecto junto con OPS de 4 unidades centinelas, se llama, que ya existen en nuestro país para miles de patologías, de problemáticas. Bueno, llevó adelante que OPS y Organización Mundial de la Salud sostuviera 4 unidades piloto en intentos de suicidio y autolesiones que están funcionando en nuestro país. Una fue compañeras médicas y psicólogas de Mendoza que comentaron su experiencia. Ellos son una de las unidades centinela en el Hospital Central, comentaron la experiencia que habían tenido, incluso del suicidio de 2 enfermeras, y cómo trabajaron, cómo reconocieron sus falencias en relación al alcance del trabajo preventivo con el área de enfermería, pero sí sus logros con el área de asistencia en salud mental con los equipos médicos. Bueno, ellas en el Hospital Central, sobre todo, y los CAP que lo rodean, tienen un ingreso muy alto de pacientes permanentes y con un alto ingreso de intentos de suicidio y autolesiones, con lo cual fue elegida una de las unidades centinelas. Las otras son Catamarca, Santa Cruz y Provincia de Buenos Aires, para elevar en menos de 3 meses todo un protocolo. No es un protocolo en realidad, sino es un registro de posteriori de una consulta, incluso clínica, no por intento de suicidio en autolesiones, clínica, donde se detecta algo de un proceso avanzado en relación al suicidio, o se registran por los pediatras o por los clínicos autolesiones en el cuerpo. Entonces, tienen que completar una planilla muy larga de 47 ítems, que son fáciles, son rápidos de completar, pero que son abarcan una diversidad de cuestiones que nos van a permitir después dar datos fehacientes. Los países desarrollados, todos que trabajan en prevención de suicidios, todos tienen unidades centinela en todo el país. Nosotros tenemos que llegar a cumplimentar el año que viene, si podemos, y esta experiencia es productiva, llevar este registro a una unidad centinela por lo menos en cada provincia, por lo menos. Entonces, el tema del registro no va a partir de un protocolo de intervención, porque eso es asistencia. El registro depende de lo que vamos a hacer como políticas públicas el día de mañana, qué vamos a cambiar en los colegios, qué vamos a cambiar en los hospitales, cómo se va a trabajar en las guardias. Entonces, el registro nos da infinidad de datos que no debemos perder de vista. Bueno, sigamos. Le vuelvo a dar paso a Marcos. Sí, Enrique quería comentar algo, me parece. Dale, Enrique. En caso, si hay otra presentación, haría después, porque quiero hacer unos comentarios sobre la ley, precisamente, y la reglamentación. No sé si ahora o después de que haya otra presentación más elaborada. Yo tiraría simplemente algunas opiniones de la lectura de la ley y de la práctica hacia adelante, ¿no? No sé cómo les parece a Diana y a Marco. Bueno, terminamos con las diapos, si te parece. Claro. Porque tenemos media hora más nomás y vamos a ir rápido. Marcos le toca esta y después voy a hacer un paneo rápido y le toca una hacia el final. Así que creo que en 10 minutos podemos cerrar la presentación de diapositiva. Marcos. No, sí,
brevemente, en el capítulo 2, en el artículo 6, hay un elemento que para las ONG es importante, que es la existencia de un punto de referencia. Cuando uno empieza a trabajar, lo digo desde la historia propia de nuestra institución, uno se preocupa por esta problemática, empieza a buscar dónde referenciarse para saber si de lo que está haciendo está bien o está mal, está dentro de las coordenadas lógicas. Acá cuando se está hablando de estándares establecidos por las autoridades de aplicación o a las instituciones que se deben ajustar a la planificación estratégica establecida, esto es de la necesidad de las ONG de este punto de referencia que nos ayude, tanto para cuando comenzamos con nuestros trabajos, ¿no? A saber dónde referenciarnos, como cuando lo seguimos haciendo, tener como una instancia de autoevaluación continua, ¿no es cierto? Para ver si lo que estamos haciendo está dentro de estos parámetros y estamos en coordinación y coordenadas con el resto con la aplicación de la ley en general, con el ministerio, con el resto de las instituciones. Esto es lo que quería decir. Coincido en que es sumamente importante, porque no sé si las ONG tienen incorporado el concepto de autoevaluación permanente. Así como también pienso esto en los equipos de salud, no es solamente las ONG, pero en las ONG está más desdibujado todavía. Entonces, sí me parece bien que cada ONG por lo menos avance ahora, ¿no? Incluso ustedes pueden ser que ya tienen bastante experiencia, digamos, ser los que ponen la punta, digamos, del hilo, de cómo llevar un registro mínimo de autoevaluación de la efectividad de las aplicaciones, de las aplicaciones realizadas, de los trabajos territoriales. Creo que las ONG que en este momento están trabajando en prevención de suicidio más activamente son las que tienen más caudal potencial para hacer esto que vos decís bien, que es el proceso mínimo de autoevaluación de efectivización, de efectividad del método. Porque además la realidad va cambiando y uno tiene que saber cómo adaptarse. Digo, cuando empezamos a hablar con chicos del secundario sobre esto, miraba más de costado, y ahora nos pasa que los chicos le piden a los profesores y a los directivos que vaya gente a hablar del suicidio porque están interesados ellos, cosa que antes no pasaba. Bueno, entonces uno tiene que estar continuamente adaptándose a ese cambio, ¿no es cierto? Muy bien. Bueno, seguimos. El artículo 7 habla de autoridades de aplicación en programas de capacitación destinados a responsables de ámbitos educativos, como decía Victoria. Laboral, que nos queda laboral y penal, van a ser siempre los últimos en donde nos dediquemos y que tenemos que meternos en los ámbitos laborales, no tener esta cosa de que el suicidio sea solamente en el ámbito de lo escolar, en el ámbito adolescente. Está incrementándose mucho los índices de suicidio en jóvenes y en adultos jóvenes, y creo que todos los ámbitos laborales donde sea pertinente, porque tienen un espacio médico, un espacio de referencia, acercarnos los ámbitos pertinentes de cada provincia, o las ONG, acercar a los médicos laborales, que incluso puedan estar trabajando su especialidad en la formación en los colegios profesionales de provincia, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Los colegios de médicos de provincia deben tener curso de capacitación para médicos laborales. Me parece que ese es un ámbito de inserción para que el médico laboral sea no solo el que detecta a alguien de riesgo, sino el que sabe implementar desde los primeros auxilios psicológicos hasta la derivación oportuna y hasta la evaluación oportuna del entorno de una persona en deterioro psíquico o psicosocial. Los medios de comunicación también se citaron, es casi una carrera permanente que tenemos todos los que trabajamos en suicidio, el tema de cómo los medios de comunicación abordan las noticias. En realidad, más que las noticias,
es la realidad vinculada a suicidio, porque no es solamente una noticia, sino otras cuestiones que tienen que ver con informaciones que creen, que tienen obligación de darlas de forma adecuada para no ser intrusivos, inadecuados, reduplicar patología, revictimizar a los damnificados, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que venimos trabajando hace mucho y que la OMS este año recalcó permanentemente. Lo de la línea telefónica gratuita, los operadores cada vez más están concientizados, hay líneas que vienen trabajando hace mucho tiempo, otras son nuevas, desde el año pasado se habilitaron líneas de atención con formación muy diversa. Hay una línea nacional que es 0800-222-1002, de asistencia en crisis en realidad, pero que fundamentalmente más del 50% de los llamados son de situaciones de emergencia por suicidio de alguien allegado, por suicidio o por ideación suicida de alguien allegado, y que buscan informarse de cómo manejarse, cuál es el lugar más cercano para concurrir, etcétera, etcétera. Bueno, las líneas nacionales y las provinciales tienen ahora justamente se estaba trabajando el mes pasado en la formación de todo un cronograma de cómo deben ser las líneas telefónicas de ayuda, cómo discriminar las líneas telefónicas de ayuda que trabajan con voluntarios de las líneas telefónicas de ayuda que trabajan con operadores telefónicos rentados, por decirlo de una manera, oficiales, provinciales o nacionales, pero creo que es muy distinto las líneas telefónicas que trabajan con voluntariado que aquellas que no. Y la gente lo desconoce, la gente desconoce eso, cree que todas las líneas de atención en crisis son iguales, y eso siempre ha generado mucha complicación, sobre todo para las líneas telefónicas de ayuda que trabajan con voluntarios, porque se les exige mucho más de lo que están en condiciones de ofertar. Y obviamente no tienen ningún apoyo del Estado, cosa que debería cambiarse. En la asistencia, bueno, esto tal vez a los que estamos trabajando en ámbitos de la salud ya lo consideramos, lo tenemos presente, el tema de cómo coordinar las jurisdicciones y no manejarse aisladamente, el trabajar interdisciplinariamente, eso está como muy aceitado, que genera mayor patología, el trabajar individualmente o en equipo chico, que no se vincula en problemáticas que son de riesgo alto. En el caso de niños o adolescentes, la obligatoriedad de comunicación, que no es denuncia, que es comunicación a la Secretaría Nacional de Niñez y Adolescencia, no necesariamente a un juzgado. Los juzgados circulan por un lado, la justicia, digamos, tiene una línea de información que no llega hasta el día de hoy y es necesario cambiar, se está en proceso de intentar cambiarlo con algún decreto, disposición o agregado a la misma ley. Creo la obligatoriedad de que los juzgados informen sobre suicidios consumados o intentos de suicidio en donde solo intervino el ámbito policial, informe necesariamente al Ministerio de la Dirección de Salud Mental y Adicciones, Ministerio de Salud de la Nación, a nivel nacional, para que sea a través de ellos, no de los ámbitos pequeños de lo provincial, donde esta información se pierde, sino que lo nacional sea lo que vehiculiza cómo se hace seguimiento a todo ese grupo poblacional en riesgo, que seguro se pierde cuando los únicos que intervienen son el ámbito policial o judicial, ¿sí? Hasta el día de hoy no hay una ley que obligue al ámbito judicial a informar al Ministerio de Salud de la Nación, ni a ninguno provincial, sobre un deceso por suicidio. No lo hay, con lo cual no queda registrado.
no queda registrado, no queda visibilizado, no se realizan acciones, etcétera, etcétera. Seguimos. En prevención y asistencia, no digo nada que desconozcan, el abordaje interseccional sociocomunitario, o sea, el trabajo en foco permanente con todos los actores sociales que trabajan en lo comunitario. No porque ellos tengan más conocimiento del tema, sino porque son los que van a hacer el enlace con los ámbitos de salud en el caso de que se necesite. Bueno, el tema de considerar la atención como un derecho ineludible a cualquier ser humano, y más en el caso de un niña y adolescente, aun cuando los adultos referentes, responsables o tutores se nieguen a ello, saber que el niño tiene derechos y que los profesionales de la salud mental podemos apelar a esto. Justamente sin denuncia, sino con una presentación adecuada en el lugar pertinente, en un juzgado de niñas. En artículo 12, que habla sobre el enlace con desarrollo social, sabemos las diversas implicancias que las alteraciones en lo que es las diversas cuestiones de deterioro que hay en el desarrollo social, de muy diverso tipo, no solamente disminución de recursos laborales, sino distorsión, tergiversación de ámbitos laborales, manejo indiscriminado de los recursos de desarrollo social, etcétera, etcétera, etcétera. No me voy a detener en esto, pero que justamente salud y desarrollo social tienen que trabajar mucho más cercanamente que lo que, en caso de suicidio, que lo que hacían hasta ahora. En capacitación, a mi gusto, es algo que es una deuda permanente. La capacitación, incluso yo lo pienso, que ya debería instalarse como de cierta obligatoriedad, que en todos los ámbitos de formación, en el primer año, con un nivel básico de capacitación en el primer año de formación, de institutos de profesorado, de tecnicaturas, de universidades, en el primer año de todas las carreras se hable del tema en un espacio dentro de la currícula, y se vaya sumando en los años siguientes mayor formación de acuerdo justamente a la preparación que vayan teniendo. Pero en la mayoría de universidades, de facultades de psicología o de medicina, nos sigue asombrando la ausencia de formación en el tema, cuando es un problema de salud pública que nos atañe a todos, ¿no? Entonces, cualquier otro tema de salud pública estaría en la currícula de... Bueno, esto no. Obviamente, bueno, esto es lo mismo. Marcos, te dejo esta, para el artículo 14. No, en esto simplemente hablar nuevamente que acá en la capacitación se presta nuevamente atención a las características propias del contexto sociocultural, o sea que hay que prestar atención a las diversidades culturales también en esta formación. Tiene que haber elementos en la formación de distintas regiones del país que tengan que ver con la respuesta a las problemáticas concretas socioculturales, ¿no es cierto? Y una aclaración al artículo 15, veía la ausencia de la comunidad en general, cosa que en la reglamentación después se sumó, cuando dice los trabajadores de salud, educación, seguridad, justicia y contexto de encierro en las distintas áreas de prevención y asistencia y posvención, pero en la reglamentación se agrega y de la comunidad en general. Así que ahí salvamos en la reglamentación, nos sentimos también incluidos porque si bien estos actores son importantes, no son los únicos y la comunidad en general tiene un rol importante. Eso es lo que quería destacar solamente. Clave. Un rol clave, así que sí tenemos que activarlo. Bien, y la cobertura en el sentido de las obras sociales y el conocimiento y transmitir nosotros todos a toda persona que desconoce el tema, el saber el derecho
a la asistencia en salud mental ante el más mínima sospecha de deterioro que un sujeto evidencie en cualquiera de las instancias sociales donde se presente, porque no necesariamente se va a presentar en un ámbito de salud solamente. Se va a presentar a veces en un ámbito público, en una plaza, por ejemplo. ¿Qué hacemos cuando está esas situaciones así, donde nadie interviene? Entonces, me parece que instalar equipos, como así como se pone una ambulancia en un encuentro, en lo que fuera, en un evento, siempre hay un personal médico que en esos eventos esté contemplado que los emergentólogos, digamos, tengan preparación fuerte en el ámbito de niveles de riesgo de autolesiones, me parece pertinente porque toma conciencia de que no es solamente la salud física la que hay que cuidar, sino también la otra. No va a ser extraño que se produzcan descompensaciones psíquicas graves en esos encuentros, y que quedan desdibujadas y nadie se ocupa después de hacer un seguimiento, ni siquiera un tratamiento a la persona que se descompensó. O sea, no hay un responsable. Si en los equipos médicos en esos lugares hubiera una indicación de un responsable de seguimiento o una línea de responsabilidad en el seguimiento de esas personas que se detectan en descompensación en eventos públicos, otra cuestión sería, digamos, que puedan ser visitados por un profesional médico o un trabajador social o alguien que pudiera detectar en los días posteriores cuál es la situación para que se produjera en ese momento o en otro momento una descompensación significativa que haga que todos lo noten, todos los del entorno, o alguien lo acompañe a ser atendido por un equipo de médicos o de ambulancia que en ese momento esté. Me parece que es algo que nos olvidamos, que eso y la difusión del hecho de cuidarnos, cuidarse, es cuidarnos, y cuidarnos es cuidarse, debería ser las ambulancias que están en lugares así públicos, brindando asistencia, tienen por lo menos 3 paredes muy grandes para poner difusión de lo que es el cuidado mutuo, la responsabilidad, el compromiso, todo esto que se dijo hoy. Bueno, voy a pasar el video nomás, espero que se escuche, y le damos paso a las preguntas que arranque Enrique. ¿Les parece? El sonido, Diana. Micrófono. Me quedo con esto de que en realidad solo se extraña algo o alguien cada vez que algo nos conmueve, y que tal vez un punto de anclaje, tanto para cualquiera que nos dedicamos a la salud en general, sea esto de qué nos remite lo que tocamos cuando estamos próximos o alguien está próximo a nosotros, en una escucha, en un acompañamiento, en un tratamiento, en una guardia, en una escuela, en donde sea. ¿A qué nos remite? Porque trabajando también con más conciencia sobre nosotros mismos, estaremos en mejores condiciones para no mezclar lo subjetivo con lo que está pasando en ese momento. Pero tampoco para no considerarlo. Me parece que debemos considerarnos a nosotros como un sujeto en movimiento permanente, que en el contacto, en el encuentro con el otro que sufre, nuestras cuestiones se movilizan, y hay quien por momentos se extravía, se pierde, elude, y nos vamos a encontrar con muchísimos profesionales de la salud que no quieran saber nada ni con el suicida, ni con el que se corta, ni con aquel que dice no quiero vivir más. ¿Sí? Así que consideremos que
la situación de exposición a la que este trabajo nos coloca no es poca, y trabajar en colectivo, como estamos haciendo ahora, de reunirnos y escucharnos, nos va a fortalecer y nos va a poner en un lugar por lo menos un poco más respetuoso que aquel del que no quiere enterarse de nada. Bueno, abrimos un espacio para preguntas, tenemos unos 10 minutos para ser más cuidadosos, así que le vamos a dar paso a Enrique. Sí, yo primero me presento para los que no me conocen, soy Enrique Stein, soy médico psiquiatra, psicólogo social, máster en salud pública y profesor en la Universidad del Comahue. Mi acercamiento al suicidio es reciente, no al suicidio, sino a la tarea, digamos, del suicidio, de modo que puede tener, digamos así, lo relativo frente a la enorme experiencia que tiene Diana y que tienen todos los demás. Y particularmente ese maravilloso trabajo de las ONG, de Marcos, de la compañera de Jujuy. Pero precisamente ese enorme trabajo es lo que me mueve a plantear una cuestión importante que viene siendo debatida entre nosotros, entre los especialistas, y cuando la ley de salud, la ley de prevención del suicidio, hace una referencia genérica que la atención va a ser conforme a la ley de salud mental 26657, es un punto que me parece, desde mi punto de vista, observable en tanto es una generalización tan amplia que implicaría saber a qué puntos de la ley se refieren. Porque yo creo que el enorme esfuerzo de las ONG que están haciendo está dado muchas veces porque hay una ausencia de una respuesta presupuestaria de parte del Estado y de parte de los presupuestos, ¿no? Yo no sé si, Diana, la ley tiene asignado un presupuesto, la ley de suicidio específico, o está dentro del presupuesto. La ley, yo por lo que entiendo, no sé cuestiones legales ni técnicas, la ley no tiene un presupuesto. La ley dice que hay que asignar presupuestos. Los presupuestos los asignan en los programas. Lo que sí me consta es que ahora hubo un primer presupuesto, y lo hubo, y con apoyo incluso a las unidades centinelas para registro, que era algo que veníamos reclamando porque no podemos saber qué pasa si no hay un registro acabado de algo. Y luego el otro apoyo fue a las líneas telefónicas, se ampliaron líneas telefónicas de apoyo a personas en crisis, o sea, indirectamente no se hablaba de suicidio, pero todos sabíamos que trabajaban en problemáticas de riesgo. Y la otra asignación presupuestaria que hubo, porque también hubo otros apoyos, que fue las 47 capacitaciones que el año pasado se hicieron, justamente en el tema de suicidio, situaciones de riesgo, etcétera, etcétera, que la plataforma virtual del Ministerio tiene y que es de libre acceso, eso también, digamos, no lo podemos considerar como que un presupuesto destinado, pero sí fue un fuerte impulso a que esa plataforma continuara una formación. Hubo 800 nodos de todo el país que asistieron a las capacitaciones, eso es enorme. Pero hablando del presupuesto, lo que vamos a ver, y podemos estar en instancias de reclamar justamente, sobre todo porque no me termina de constar ahora que Hugo Barrionuevo no está al frente de eso, es el presupuesto que va a tener el programa 2022-2023, o no sé si se llama 2021-2022, son 2 años de Programa Nacional de Prevención, que sí, obviamente, los programas tienen presupuesto. Y las provincias deberían reclamar una adhesión provincial con su presupuesto provincial a cada una de las aplicaciones de ese programa, no la ley. Es decir, la ley no tiene asignación de... La ley impulsa a que los programas reciban... Precisamente el problema que yo veo en la asignación presupuestaria es con esta referencia a la ley de salud mental en general, que me parece tiene hechos muy positivos, pero algunos que cuestionamos. Mi investigación, una investigación que hicimos contratado por la Organización Mundial de la Salud, revela que el presupuesto de salud mental dentro del presupuesto general de salud es solamente el 3%, cuando la ley plantea el 10%. De modo que uno siente que el enorme esfuerzo que percibo en las intervenciones de los compañeros y en la aplicación de la ley, si hace una referencia a la ley de salud mental, me parece que estaría siendo preocupación seria ver de qué manera se puede presupuestar también
Creo Porque que los ahí que estamos trabajamos en en desafío de planificación, reclamar y reclamar y reclamar para que se llegue a ese porque 10%. no, porque es cierto, porque digamos, la planificación sin presupuesto es inviable, digamos, y la Sí, sí, viabilización de algo sí, tiene apoyo político, creo que lo tiene, esto es importante, la ley, eso creo sí, que lo tiene, sí. pero tiene que tener también apoyo administrativo y A tiene que mi tener apoyo gusto, ¿sabés financiero. qué creo? Que si algo va a movilizar el Yo, si apoyo me permitís, terminaría, digamos, presupuestario, sí. es por ahí en las instancias más chicas, en las provincias chicas, donde hay más voluntad de subir el presupuesto en salud mental, van a ser aquellas que impulsen a que el presupuesto nacional en salud mental se eleve. O sea, si empujamos para que determinadas provincias se pongan a la cabeza de aumentar su presupuesto, su proporción de presupuesto para la salud mental, creo que el camino, más que pedirlo de arriba para abajo, es impulsarlo de abajo sabiendo. Lo mismo que digo que en las ONG es ir a las direcciones de salud mental, ir a las direcciones de salud de la provincia, involucrarse, presentarse, decir, bueno, acá ahora tenemos la ley, ahora tenemos el programa nacional, de 2 años, hay que leerlo, hay que trabajarlo, ver qué dice ese programa nacional, e ir a golpear las puertas de los ministerios para que se activen. Nada más, creo que eso es nuestra función. Si no seguimos en una mirada paternalista, digamos, que todo venga de arriba. Yo no coincido con Enrique que hay cosas que son, digamos, algunos manejos que hacen que terminemos nunca siendo el último, como la guardilla, ¿no? O sea, salud mental jamás va a ser considerada un elemento relevante. Pero sí, creo que ahora tenemos herramientas para vehiculizar, concientizar a través de las ONG. Ojalá se ponga en acción algo del tema de Cruz de Barrio, que me parece una idea excelente para que nos metamos los profesionales de la salud en los ámbitos comunitarios, porque si no, no hay un ámbito comunitario que se replique tanto en cada lugar del país como un club de barrio, ¿no? Entonces, donde los docentes y los trabajadores de la salud de la localidad puedan incluirse en esas acciones, no que quede el club de barrio para que haga lo que le parezca, sino meterse en ese proyecto. ¿Sí? Bueno, ¿algún comentario, pregunta, algo más? Te comprometo para abril del año que viene, Nelly, habla con los demás colegas, ya tienen una fecha asignada. Entonces, Silvina, repetís la fecha de diciembre, que nos volvemos a juntar, y ya ahí con un más intercambio de debate, espero, el sábado, ¿cuál de diciembre? 18. Sábado 18 de diciembre a las 4 de la tarde va a ser la próxima reunión del capítulo por el mismo Zoom, para seguir pensando sobre las acciones comunitarias y ver las propuestas para el año próximo, ¿no, Diana? Exactamente, la idea es que ese sea un encuentro general y cada uno pueda aportar su idea, pertenezca o no pertenezca todavía al capítulo, poder venir y decir, bueno, se me ocurrió esto para tal provincia, para mi provincia, como todos los de otras provincias podemos apoyar a provincias o a lugares que están más desprotegidos en el sentido de la organización. Bueno, para eso estamos, el capítulo está para apoyar a los otros espacios donde la direccionalidad o el liderazgo esté faltando, y bueno, mostrarles que se puede. Así que nos hacer una esperamos. consulta. Sí. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes, para quienes no saludé. Me presento, yo me llamo Pablo, soy médico de acá de Buenos Aires, de Caseros, partido 3 de febrero. Y siguiendo el tema hace un tiempo ya, con el tema de la reglamentación de la ley y demás, nosotros, como dijo Marcos, trabajamos con grupos de adolescentes dentro del ámbito de la Iglesia Cristiana Evangélica, y trabajando temas de seguimiento de ideación de suicidio y demás. Además, mi esposa es psicóloga de infanto juvenil y yo trabajo en el cuerpo médico forense, así que estamos como muy conectados con el tema en distintas etapas, ¿no? Tanto lo que es la ideación como la internación, como los eventos ya consumados, que es lo que me toca a mí, ¿no? Entonces, leyendo la ley,
y la verdad es que yo viendo que la única forma de saber que todo esto va a funcionar es con números claros y estadística y los registros, como decía vos recién, Diana, y lo que hablaba Marcos también, del seguimiento de lo que uno hace. La verdad es que veo a veces un poco difícil, y por eso quería preguntar, porque no sé, cuando hablan de hacer registros, o por ejemplo, la ley dice que las defunciones de suicidios tienen que ser notificadas obligatoriamente al Ministerio de Salud. ¿Eso cómo está instrumentado? Y digo porque hago esta pregunta. Yo trabajo en el cuerpo médico forense y trabajo en el hospital, y no es tarea del médico, que puede hacer eventualmente una autopsia en el caso de una muerte traumática, determinar si eso fue, por ejemplo, un accidente, un suicidio, un homicidio, o si no fue determinado, ¿no? Esto es un debate largo. Yo proponía en algún momento, porque obviamente hay suicidios que son claros y por eso los suicidios por ahorcamientos se llevan el mayor porcentaje de suicidio, porque Exacto. es el único indiscutido. Sí, Pero yo proponía una sigla para empezar a trabajar con más seriedad sobre el tema, en vez de decir, pero yo no sé si fue, poner presunción de suicidio. Entonces, todo médico forense debería poner en algún registro, a esto voy, ¿no? La reglamentación, lo bueno es que la reglamentación obliga a que cuando se determinó que fue un suicidio, el ámbito judicial lo informe al Ministerio de Salud. Esto no estaba. Entonces, claro, pero ¿se refiere al ámbito judicial o al ámbito hospitalario o del médico? no, se refiere a todos los ámbitos. Se refiere al ámbito judicial porque era el más carente, porque cuando alguien llegaba al cuerpo médico forense y se determinaba una defunción, ni siquiera en los casos que podía ser dudoso, se ponía presunción de suicidio, cuando el médico tiene harta herramienta para determinar en muchos casos si fue suicidio o no. Por ejemplo, traumatismos por circular a 200 kilómetros por hora. ¿Vos pondrías presunción de suicidio o no? No importa si el acto es consciente o no, porque el error es considerar que se determina que es suicidio si es consciente para el sujeto que se quiere matar. Y es suicidio en tanto el acto que realiza tiene un potencial de letalidad. Si tiene potencial de letalidad, ya se considera suicidio potencial. Aunque el sujeto no haya dicho que se quería matar, no sea consciente de que se va a morir, ni nada de eso. Si el acto es potencialmente grave, por lo menos debería ponerse como presunción de suicidio. Y los índices estarían más acorde a lo que tenemos que buscar. Sí, pasa que yo, estando de este lado de la cancha, nosotros como médicos y cualquier perito que esté trabajando en cualquier investigación de un caso, la premisa número uno es que no podemos ser parciales, ¿no? No, entonces, tal cual. Mi trabajo, mi tarea es absolutamente pericial y objetiva, y yo no puedo poner bajo ningún punto de vista presunción de suicidio, a menos que el fiscal me lo pregunte fehacientemente y yo se lo responda. Si yo qué opino, ¿puede ser que se haya cometido esta lesión? Sí. Ahora, yo no puedo hacer nada. Yo por eso planteo esta pregunta, y lo que yo creo, desde mi aporte, si lo puedo hacer, es que estaría bueno que se apunte, por lo menos acá en la provincia de Buenos Aires, donde yo trabajo, que todas las investigaciones las llevan adelante el Ministerio Público Fiscal, que cuando ingresa, porque aclaro algo, hace unos años, cuando ingresaba, por ejemplo, un ahorcado o alguien que se quitaba la vida con un arma de fuego y demás, entraba con la carátula suicidio, independientemente de que eso se mantenga o no. Claro. Hoy en día eso es muy raro que pase, es muy raro que te entre con carátula suicidio. Entonces, ya de por sí hay un grandísimo bloque de fallecimientos que ingresan como averiguación de causal de muerte, que es el mismo con el que ingresa un abuelito que muere solo en su casa. Es muy difícil determinar si esto va a ser así o no, y yo creo que termina siendo lo que le parece al del registro civil cuando labra la defunción, porque dentro de la estadística... Bueno, esto es lo que la ley intenta que se modifique, pero para eso tiene que estar la voluntad del Ministerio Público Fiscal,
de los intervinientes, del grupo, me imagino, del colegio médico de la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, que impulse a que se establezcan algunas coordenadas para que determinados casos, que antes, como vos decís bien, disparo por arma de fuego es suicidio, digamos, porque creo que se desdibujó durante mucho tiempo con el errado concepto de que se estigmatizaba a la persona o a la familia. Y eso es un concepto totalmente equívoco, porque justamente queda totalmente desprotegida no solo todo su entorno, sino todo el potencial destructivo, digamos, que el acto mismo haya causado en los de alrededor. Entonces, claro, eso, totalmente. De hecho, esto que decís vos... sobre todo, por ejemplo, en policía, cuando un policía hace una autolesión, lo primero que se hace es buscar que eso no se sepa. Sí. Sí, y a lo que voy es que esto que planteamos es totalmente pertinente porque me ha pasado participar en investigaciones, por ejemplo, de accidentes ferroviarios, ¿sí? Donde nadie vio nada, nadie escuchó nada, nadie testificó nada, no hay cámaras, no hay nada, y si esta persona se tiró abajo del tren o fue un accidente, la verdad es muy difícil determinarlo así a simple vista o presumirlo. No, por eso mismo debería, cuando hay casos así, debería el médico forense, debería indicar, a mi gusto, indicar una pericia por autopsia psicológica que determina, eso está consensuado mundialmente, con 5 entrevistas, o 5, por lo menos 5 personas en el entorno, si esa persona, si eso fue un accidente con intencionalidad suicida o no. Ok, exacto. Sí, sí, sí. 5 personas del entorno. Sí. No es una barbaridad de casos que hay que hacer. Y es una herramienta consensuada mundialmente. O sea, se corroboró desde los años 60 que está avalado como un método efectivo para determinar si una muerte fue por suicidio o por asesinato, o por accidente, por decirlo de alguna forma. Perfecto, sí, me parecía fundamental este punto para poder nosotros, con todo lo que estamos charlando, que está buenísimo, y todo lo que teóricamente creemos que va a funcionar, y por eso lo implementamos, el día de mañana, de acá a 5 años, decir, bueno, sí, funcionó bueno, porque... algo se movió. Exacto. Pero si no tenemos números claros, no, es muy difícil. Te tenemos a vos ahora que estás más conectado, yo tengo 2 o 3 conexiones, pero que participás de la reunión, conectado con la parte forense, que es compleja. Hace muchísimos años teníamos una ONG que era ADAS, que la presidía el doctor Nicolás Macrino, que era médico forense de policía de la provincia de Buenos Aires, y obviamente él vehiculizaba mucho más, con mucho más experiencia de más de 20 y pico de años en el trabajo de pericia forense, impulsaba mucho más que esto se moviera, igual no se movía. Entonces, bueno, que los médicos de los equipos forenses se puedan, aunque sea, juntar y mostrar la voluntad de que algo de eso cambie, ya es un enorme paso adelante. Así como cuando trabajamos con un periodista y dice, bueno, yo me voy a plantear, hablar con mis compañeros y por lo menos mandar un cronograma de cómo es una noticia, cómo tienen que decirla, por lo menos en esta radio, por lo menos en este canal, como ha pasado con muchos. Empezar por lo micro, en vez de pensar, bueno, a ver, ¿cuándo se va a hacer esto? Porque ¿cuándo se va a hacer esto? Nos quedamos siempre en la nada. Así que perfecto. gracias. Lo preguntaba porque como veo que hay están muy involucrados con lo que es la redacción de la ley, del reglamento. Yo me dije, capaz esto ya se contempló en algún momento. Y mira, bueno, esto que vos decís se contempló como una cuestión de gravedad, que los casos de suicidio por ahorcamiento, por disparo por arma de fuego, que llegan al juzgado y que no pasan por hospital, que pasan de la policía a la morgue, no se elevaban al Ministerio de Salud de la Nación. No se elevaban. Cuando se detectó esto, en esta gestión que pasó, en este año y medio, y que les pareció una barbaridad, dijo, bueno, lo primero que hay que hacer es agregar en la reglamentación de la ley eso, para que eso no pase. Bueno, empecemos por lo más obvio. Ahora vos planteás el paso siguiente. Bueno, plantear
que los anexos a esta ley determinen que, como vos decís, determinados casos que llegan a la pericia forense tengan sí o sí indicación de autopsia psicológica. Después si se hace, no se hace, si alguien es negligente o lo que fuera, bueno, responderá por su negligencia, pero que esté indicado como un protocolo de intervención. Caso de fallecimiento, autopsia psicológica, sin pruebas contundentes, digamos. Sí, sería bueno, lo último que digo, sería bueno que se apunte a que el Ministerio Público Fiscal, yo creo que ellos tienen bases de datos, pero bueno, deben ser muy celosos de eso. Cuando se hace un cambio en la carátula de una investigación, porque muchas capaz nunca llegan a nada porque faltan pruebas, por lo que sea, pero cuando hay un cambio, cuando se determina, bueno, esto fue un suicidio, que se notifique, o que esto no fue un suicidio, por más que sea una arcadura, por la razón que fuera. Tal cual. Son 2 años hasta que el ministerio tiene que expedirse. Bueno, sí, los Yo juicios... lo que me pregunto es, ¿a los 2 años se informa o no se informa? Claro, tal cual. Bueno, eso era lo que quería Bueno, sumar. me parece bárbaro que podamos trabajar juntos. Bueno, por ahí podés traer las próximas reuniones alguna novedad de algún colega que puedan decir, bueno, empezamos a hacer más cosas con este tema, que es un sesgo, así como hablé de lo laboral, es un tema pendiente, y lo de los penales no les cuento. Bueno, el tema forense es un tema pendiente, pero vamos por ello. Vamos por ello. Así que bueno, los espero a todos la próxima reunión, diciembre, para cerrar un año muy productivo y para 18. iniciar con buenas ideas el año que viene. ¿Sí? Hola, Eli. Bueno, desmutéense todos y hagamos un lindo cierre que creo que nos va a dar mucho impulso para continuar con ideas. No es un tema tan convocante para que vengan 70 personas un sábado a la tarde, pero la idea es que cada uno de ustedes reduplique en sus lugares de trabajo una experiencia enriquecedora. Así que lo subiré, la grabación entre hoy y mañana la subiré a YouTube para que esté en el capítulo, y aquellos que quieran decirle, bueno, querés participar, mirá lo que pasó en la reunión última y lo pueda ver. Les mando un abrazo a todos y los veo en diciembre. Gracias, Diana. Gracias. Hasta luego, buenas tardes. Gracias a todos. No, gracias a vos, Nelly, besote.